Vamos a abordar el aumento en el precio de los granos. ¿Cómo impacta la invasión de Rusia a Ucrania? Enseguida vamos a abordar puntualmente lo del trigo, pero voy a saludar a Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Petete? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, Gonzalo, ¿cuál es la primera lectura del impacto de este conflicto en el comercio de granos en la República Argentina? Bueno, como vos lo estabas diciendo respecto al precio del trigo, la invasión por parte de Rusia a Ucrania generó movimientos alcistas en los precios de los granos y básicamente porque son jugadores importantes en la cadena agroindustrial y también en lo que es la energía que se relaciona con los precios de los granos. En particular, lo que es trigo, hace poco cerrado en Chicago, tuvimos el precio más alto en los 14 años, la soja viene subiendo, el maíz también. Pero en particular el trigo se da este gran incremento porque tanto Rusia como Ucrania en conjunto representan cerca del 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Por lo tanto, esta situación genera cierta incertidumbre respecto a la provisión de trigo a nivel global, que ya veníamos en un contexto un poco más Perdón, ajustado y ahora. Gonzalo, te interrumpo. Decías, representa lo de Rusia y Ucrania el 30% de las importaciones a nivel global o de las exportaciones. De las exportaciones a nivel global. O sea, solamente estos dos países representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, lo cual es un dato sumamente importante y que también otro dato a seguir en cuenta es que ellos están por cosechar el trigo de invierno y están por sembrar un trigo de primavera, entonces también hay dudas respecto a si lo van a poder llevar adelante o no. Bueno, ¿y eso qué implica? ¿Que falte trigo, que los exportadores argentinos tengan más demanda por el trigo que producimos aquí? Bueno, nosotros acabamos hace un par de meses de tener una cosecha récord en Argentina con más de 22 millones de toneladas que entró al mercado a partir de diciembre y hasta comienzos de enero. De ese total producido, ya lo que es la parte de exportación está comprado básicamente, queda poco trigo por exportar o por comprometer con los exportadores, y que son 13 millones de toneladas aproximadamente, entre 13 y 14 millones de toneladas, y el resto, que son 6 millones y medio de toneladas, que son las que deben adquirir los molineros para satisfacer las demandas a nivel interno. Obviamente este aumento de precios genera cierta preocupación porque obviamente el costo el cual van a tener que adquirir ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. Bueno, esto va a repercutir en cuanto al trigo, y ya vamos a hablar nosotros después en otra entrevista de lo que significa para el precio del pan y las pastas. ¿Qué pasa con la soja y qué pasa con el resto de los granos, Gonzalo? Bueno, también tenemos un gran efecto sobre lo que es el maíz. También Ucrania es un jugador muy importante, es el cuarto exportador mundial de maíz del mundo. Luego de Estados Unidos, Brasil y Argentina, tiene un rol preponderante en lo que es la provisión de maíz a nivel global. Entonces también hay incertidumbre respecto a la provisión de este cereal. Y en lo que es soja, también vemos un efecto muy importante en términos de precios, porque Ucrania es el responsable del 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Y el aceite de girasol es un competidor del aceite de soja, entonces se aumenta el precio, como el aceite de soja es un sustituto, también aumenta su precio, y eso hace que aumente su principal, la soja, el producto de soja, que es con el cual se realiza el aceite de soja. Entonces es un contexto donde tiene un gran impacto y además también lo que es el aumento del precio del petróleo, que llegó a alcanzar el valor más alto desde 2011, y eso también genera un aumento en los precios de los granos. Pero creo que lo importante, y para mostrar cómo nos impacta Argentina en este momento, es que hay poca soja por vender, maíz también hay poco por vender, porque nosotros recién vamos a cosechar tanto soja como maíz a partir de abril y se va a extender en mayo hasta incluso julio que se termine de cosechar el maíz. Entonces, hoy no podemos capturar ese aumento de precios internacionales y hay que ver cómo sigue este conflicto y cómo se sigue posicionando también en cuanto a cómo va a ser la dinámica logística en los próximos meses.
O sea, lo que sería bueno para el sector agroexportador en realidad no se puede capitalizar ahora, pero sí impacta, si cabe el término, en la inflación, ¿no? Sí, totalmente, eso va a ser un efecto que es no un fenómeno, Argentina ya tiene un fenómeno inflacionario de hace años, pero este problema es que ya se está extendiendo a nivel mundial, donde vamos a ver un aumento de la tasa de inflación. Entonces, ese va a ser el problema que puede llegar y acentuarse en Argentina, y algo también no menor que no viene únicamente por el precio de las materias primas como de los granos, sino también del costo de energía, que Argentina también lo va a sufrir muy fuertemente y se puede extender al resto de los productos. Gonzalo, gracias por estos minutos, es muy amable. Muchas gracias a Que estés ustedes. muy bien. Vamos a seguir con el tema y nos vamos a centrar en el trigo. Estamos en contacto con el presidente de la Federación Molinera de la provincia, Diego Cifarelli. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Igualmente, Diego. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo repercute puntualmente con el trigo? ¿Qué está pasando con el trigo? Si puede ser lo más didáctico posible, así entendemos todo lo que no estamos en la problemática. Bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico posible, porque para quien no está en el negocio es difícil de entender, pero más o menos sucedió esto. Argentina cosechó un montón de trigo en diciembre y en enero. Rápidamente, como fue una cosecha muy importante, se empezó a exportar con mucho éxito. Prácticamente ya el ciclo de exportación está terminado y la molinería, que va comprando día a día el trigo, porque no tiene manera de comprar mucho trigo junto porque es bastante costoso y son empresas de todos los tamaños, medianas, chicas y grandes, son 160 a nivel país. Bueno, empezó a comprar en un momento el trigo remanente, que es el que hoy da la Argentina, que alcanza con creces para cubrir todo lo que tiene que moler la molinería para el resto del año. Encontramos bueno, que el tenedor de ese trigo no tiene muchas ganas de venderlo, claramente tiene su patrimonio que lo defiende y nosotros que queremos comprar. Y encima de eso, explota a nivel mundial el precio producto de este conflicto bélico y en 96 horas, yo hablé para la provincia de Córdoba el viernes pasado y decía que no había aumento de harina y hoy, eh, después de 4 días, me tengo que desdecir porque en las últimas 96 horas el incremento de la tonelada de harina a nivel mundial fue de $120 solamente en 4 días, lo que hace que haya repercutido de sobremanera en el trigo disponible acá, que insisto, todavía nos cuesta encontrar quién está dispuesto a venderlo aún con este precio importantísimo. Piense, Petete, que la semana pasada estábamos pagando por una tonelada de trigo 26.000 pesos para hacer harina y hoy estamos hablando de 34, 35.000 pesos si encontramos la posibilidad de comprar. Eso inmediatamente repercutió en el precio de la bolsa de harina, sabiendo cuánto repercute el trigo en la harina. El trigo es el 75% del costo de la harina. O sea, yo agarro 1 kilo de harina y quiero saber cuánto me costó hacerlo. Bueno, el 75% es trigo. Por eso siempre decimos los molineros, y no me canso de repetirlo, que es el único producto en nuestro país alimenticio, o probablemente uno de los pocos, no quiero ser absoluto, que cuando aumenta el trigo, aumenta la harina, y cuando baja el trigo, baja la harina. Realmente le hacemos caso a la ley de precios. Bueno, y este caso no sería el primero que nos encontramos. Realmente la volatilidad producto de este conflicto inesperado es muy grande y esperemos que, superado esta situación bélica y que sea cuanto antes, si es posible ahora mismo, vuelva todo a la normalidad. Por eso creemos que es una situación de coyuntura y donde aquel que tiene trigo probablemente, si continúa esta firmeza de precio o empieza, como todos, ¿no? Cuando tenemos dólares atesorados y vemos que empieza a bajar, por ahí salimos a venderlo. Mientras siga subiendo, probablemente quien tiene trigo lo siga aferrado, pero esperemos que quiera tomar ganancias y salga a venderlo, así la molinería puede seguir abasteciendo. Un abastecimiento que hasta hoy no está en duda, que no hay ningún problema más allá
de que como este ruido que generó esta noticia hace que el cliente, si compraba 10, quiera 20 bolsas, nosotros estamos abasteciendo las 10, producto que queremos seguir abasteciendo normalmente a todos, y no por darle el doble a uno, dejar a otro sin nada. Eso es lo que está sucediendo. En principio creemos que es una situación muy coyuntural que esperemos que pase lo más rápido posible. Diego, estaba viendo aquí lo que me pasaba, gente que tiene restaurantes, panaderos. En Córdoba, la semana pasada, la bolsa de harina 000 estaba en 1.400 pesos y la 40 en 1.600. Y hoy está la 000 de 1.400 se fue a 1.700 y la que estaba en 1.600, la 40, a 1.950 final en bolsas por 25 kilos. Sí, no debo darle credibilidad a esos datos, Petete. Lo que yo, como soy una federación a nivel nacional, trabajo con precios nacionales, no regionales. El precio nacional de la harina al viernes pasado estaba alrededor de los 1.300 pesos y hoy está alrededor de los 1.500 pesos, 1.550. Esos son los valores que tenemos referenciados, con puntas que llegan hasta los 1.350 y hasta los 1.580 en determinadas provincias. No hago referencia a la 40 porque con la 40 se hacen productos extremadamente de agregado de valor. Hago referencia a la 30 porque es con la que se hace directamente el pan, y con estos precios que han repercutido, este aumento de 250 a 260 pesos, más o menos para que usted tenga el valor, cada 100 pesos de aumento de bolsa de harina repercute alrededor de 3 pesos en el precio del pan. Por lo tanto, estamos hablando de que el pan podría tener un impacto entre 6 y 7 pesos con todo este aumento que ha explotado el mundo por los aires con el tema del trigo. Este es el impacto real directo en un valor de pan que, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Comercio, a nivel país está entre 220 y 260, cosa que yo creo que hay bastante más barato en muchas provincias y bastante más caros en algunas localidades donde se paga un infierno de alquiler, en algunas panaderías muy céntricas, pero que bueno, debería verse impactado por estos 6/7 pesos que están impactando este incremento de la harina anormal, que debería volver a la normalidad superado este conflicto bélico. Diego, entonces acá, el tema de que Ucrania y Rusia no estén exportando en este momento trigo hace que el sector agroexportador argentino tenga una sobredemanda por el trigo que tiene disponible. Y también hay un grado de especulación, por decir, ha aumentado el precio del trigo a nivel internacional, no lo vendo, o si lo vendo con aumento. ¿Es esa la lectura? Sí, la lectura hay que hacerla no por una sobredemanda a la Argentina, pero lo que pasa, vio Petete, que la palabra especulación en nuestro país está mal vista y no debería ser mal vista, porque especulación, si es proteger mi patrimonio, no debería ser mal vista. Yo entiendo a aquel productor argentino que tiene trigo, que se rompió el lomo tratando de sembrarlo y cosecharlo, y que hoy lo tiene y dice, che, todos los días vale un poco más. Probablemente en su situación yo haría lo mismo. Nosotros no partimos de la premisa de cuánto, cómo y dónde lo tiene que vender. Lo que decimos es, no hay oferta, eso hace que a la par de la volatilidad mundial se caliente un poco más el precio en lo local. ¿Por qué impacta en el precio local si Argentina ya no exporta trigo? Porque el Ministerio de Agricultura toma la referencia del valor mundial del trigo, se alimenta de lo que son las pizarras mundiales, Chicago, Kansas. Ese trigo, como es un commodity, como es una materia prima commodity, aumentó $120 en 4 días. ¿Qué hace el ministerio? Desagrega el precio mundial, le aplica las retenciones, que ya sabemos qué significa, y lo transforma en pesos en Argentina. Ese valor en pesos, que es lo que llamamos en nuestra jerga el FAS teórico, está alrededor de los 38.000 pesos. El mercado no convalida los 38 y lo está convalidando alrededor de 34, 35. ¿Qué hace hoy que no se pare? Entre 8.000 y 9.000 pesos con lo que teníamos hace una semana. Aún así, no es un precio suficiente para quien tiene la mercadería querer venderla. Intentaremos ver cuál es el precio del umbral para que esté dispuesto a vender, así podemos seguir abasteciendo con normalidad como viene sucediendo hasta ahora en todo el país. Diego, muchas gracias por estos minutos. Ha sido muy interesante la charla. Un gusto. Gracias, un placer. Gracias.